Diga, donde quiera que se encuentren, aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos la La Biblia. Biblia. Así que vámonos a estudiar la Biblia. Hoy es tiempo de estar orando y leyendo la Biblia, ayunando, ¿verdad? Porque sabemos que estamos viendo ya cosas muy difíciles, ya estamos en los últimos días, así que necesitamos estar escudriñando las escrituras, conociendo cada día más y más a nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Libertador. Y pues estamos contentos, ¿verdad?, de que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo acá en Mexicali, en la iglesia del Nazareno, Primera Mexicali. Así que pues saludamos también allá en Barstow a toda la iglesia de Barstow. Que todos se encuentren bien, que la hayan pasado muy bonito en compañía de toda su familia y en la iglesia, ¿verdad? También. Y a todas las iglesias las saludamos, que todos estén alegres, contentos, porque tenemos a nuestro Salvador, a nuestro Creador, ¿verdad? El que fue a morir en la cruz para salvarnos y rescatarnos. Él peleó por nosotros y ganó la victoria. Así que por eso estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y estamos felices, contentos, ¿verdad? Y pues aquí estamos, Virgilio y yo, para seguir con estos temas de la Biblia, ¿verdad? Recuerden que estamos estudiando la Biblia desde Génesis y queremos llegarla hasta Apocalipsis, así que oren por nosotros porque sabemos que vamos despacito, pero ahí la llevamos, ¿verdad? Así que estamos en Números 27. Vamos a ver la petición de las hijas de Zelofehad, así que espero que todos juntos, ¿verdad?, con su familia la lean. Y pues recuerden que vimos en la vez pasada Números 26 del censo del pueblo en Moab. Así que vamos todos a estudiar la Biblia. ¿Cómo estás, Virgilio? Muy bien. Qué bueno, gloria a Dios. Esperamos avanzar rápido en este capítulo. Hay algunas cosas que ver, dos cosas que ver y pues son bastante directas. En el capítulo anterior vimos el censo y vimos qué cantidad hubo de cada tribu que la generación que siguió a la generación que salió de Egipto. Y que fue prácticamente un reemplazo de una generación por otra. La generación de los hijos menores de 20 años ahora es la generación que está para entrar a la tierra prometida. Y la generación de los 20 años hacia arriba que salió de Egipto, esa generación toda terminó en el desierto, murió en el desierto, de diferentes formas. En el primer censo fueron 603,000 y fracción, no recuerdo exactamente cuánto. Pero en este censo son 601,730. Hubo una pequeña disminución, pero prácticamente fue una sustitución de una generación por otra. Eran 600,000 en el primer censo y son 600,000, poco más, en este segundo censo. Y se les da la orden de repartir la tierra o cómo repartir la tierra. También se establece el censo en el 26, el censo de los levitas y los deberes de cada familia de los levitas. Y como final del capítulo se menciona quiénes son los únicos que sobreviven de la generación anterior, Caleb y Josué. Ellos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida de esa generación que salió de Egipto, la primera generación que salió de Egipto. Muchos de los que estaban en la nueva generación nacieron durante la peregrinación en el desierto y son la generación que vino más dispuesta a entrar a la tierra prometida. Querían descansar de todo el tiempo, 40 años prácticamente, que estuvieron en el desierto, en el monte Sinaí primero y luego en el desierto del Sinaí, el desierto de Sin, creo es el término que se usa. Y ahora están de nuevo en donde
habían sido castigados por no creer en el Señor, de que los podía introducir en la tierra. Llegaron a Cades Barnea, y de Cades Barnea se movieron hacia los límites de la tierra prometida. Entonces solo los dividía el río Jordán en la parte norte del Mar Salado, del Mar Muerto. Ahí estaban en esa prácticamente o casi en la desembocadura del río Jordán en el Mar Muerto. Y estaban listos para entrar a la tierra prometida. Y mencionamos en el 26 un dato curioso. Se habla de la familia de Zelofead. Dice en el 26:33, y Zelofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Así que si quiere algún nombre para una de sus hijas, ahí están 5 nombres. ¿Cuál le gusta más? Entonces, es un dato que se menciona ahí, un dato curioso, que luego vino al caso, porque en el 27 vamos a ver cómo ellas empiezan pues a pedir participación en la repartición de las tierras. Vamos a orar primero antes de empezar el 27. Padre Todopoderoso, Señor Dios, Creador de todo lo visible y lo invisible, muchísimas gracias, Padre, por habernos enseñado un poco tu palabra, Padre. Hemos aprendido a entenderte un poco, porque tu grandeza va mucho más allá de lo que se revela aquí en la Escritura. Esto es lo necesario para que nos relacionemos contigo y aprendamos a vivir y confiar en ti. Tú síguenos enseñando, Padre, a través de tu palabra, y que un día podamos ver, Padre, toda tu grandeza, toda tu magnificencia, Padre, todo lo que tú eres en realidad. Gracias por habernos mostrado, Padre, un poco de esa grandeza y habernos enseñado tus planes y propósitos para nosotros. Gracias por la gran revelación del sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesús, que lo acabamos de celebrar. Y gracias, Padre, porque entendemos que a través de ese sacrificio tenemos la oportunidad de ser restaurados dentro de la comunión con tu Espíritu Santo. Gracias, pues, por todo lo que has hecho por nosotros. Dirígenos en esta lectura, este estudio del libro de Números en el capítulo 27, y que podamos expresar con claridad, Padre, lo que aquí se relata. Gracias, pues, por este estudio. Dirígenos, Padre, y enséñanos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, petición de las hijas de Zelofead. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José. Los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Hasta el 7? Hasta ahí. ¿Comentaron? Bueno, pues yo tengo todo esto que... Bueno, tú vas a comentar esto otro. Bueno, voy a leer que ahorita ya, pues, ya no hay, ¿cómo se dice? Que nomás las mujeres o nomás los hombres, ¿verdad? Y dice en versículo, en Gálatas 3:28, dice: ya no hay judío ni griego, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre,
no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que Dios no hace excepción de persona, ¿verdad? Acepción. Abs- Acepción. Obsesión de personas, ¿verdad? Él nos ama a todos por igual. Así que Dios es bueno para todos, ¿verdad? Para con todos. Bueno, tú sí. Como lo hemos escuchado, ¿no? en algunos mensajes, el movimiento feminista parece ser que tuvo su inicio aquí en este capítulo, porque las mujeres, bueno, si no recibían la herencia de su padre, se iban a quedar desamparadas, no estaban casadas todavía, entonces ellas recurrieron a la fe que tenían en que su causa era justa y que Dios les iba a hacer justicia. Entonces, cuando se trata de algo que es justo, en el Antiguo Testamento Dios ha establecido el orden de las cosas. Entonces, fueron ellos confiando en que Dios tenía una solución para ellas, porque de lo contrario, bueno, si quedaban desamparadas, sin la herencia, sin la heredad de su padre. Y siendo solteras todas, pues no tenían marido que las apoyara en su vida. Entonces, ellas van y reclaman un derecho que era un derecho justo, algo justo que estaban pidiendo. Entonces, Moisés se quedó sorprendido, obviamente, porque en aquel tiempo la mujer era considerada propiedad del hombre. En algunos casos, todavía hoy, en algunos casos, la mujer sigue siendo así, considerada propiedad del hombre. En algunos países todavía la mujer no puede salir sin la compañía de un hombre, en algunos países árabes. No se le da la oportunidad a la mujer de estudiar o de tener algo, de hacer algún negocio. Siempre tiene que estar apoyándose en un hombre. Incluso si tiene que salir y no está el marido, tiene que ir un varón, aunque sea hijo de ella, y aunque sea un adolescente apenas, tiene que ir delante de ella. Y ella siguiéndolo a su hijo, en el caso de algunas costumbres árabes. Claro, no todos los países árabes son iguales, ¿no? Hay países que son más, pues les dan más libertad a la mujer, pero hay países árabes en donde es bien estricta pues todo, la conducta de la mujer. Incluso no puede mostrar ni siquiera el cabello en algunos lugares, en algunos países. Tiene que ir bien cubierto su cabello porque supuestamente eso es una incitación. El cabello es una incitación a lo sexual. Entonces, esa costumbre en esos países, esas costumbres en esos países aún siguen vigentes. Y en el caso de Israel, pues en aquel tiempo era todavía una cuestión de propiedad del varón. Entonces, la herencia se repartía entre los hijos varones. Y a las hijas, pues no las consideraban en la herencia del padre, porque obviamente pues ellas se iban a casar, iban a tener su propio marido y iban a tener su propia familia. Ellas iban a depender de su esposo. Pero en este caso ellas estaban solteras y su padre había muerto. Entonces ellas dijeron, murió en su pecado. Él no fue rebelde en la rebelión de Coré. Él murió en su propio pecado, dijeron ellas. Entonces, ellas están reclamando algo porque saben que sin la herencia del padre se quedan desamparadas.
Entonces van ante Moisés y Moisés, acostumbrado a lo que marca la ley, pues se quedó sorprendido. ¿Qué hago con esto? Es una situación, o sea, parece algo lógico lo que están pidiendo ellas, pero no se ha tenido ningún caso hasta ahora. Entonces, ¿qué hace Moisés? Como dice el 5, Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Dice el 6 y el 7. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Entonces, Dios dice, eso es justo, lo que piden ellas es justo. Entonces, sin la herencia de su padre, ellas se quedan desamparadas. Entonces, ellas piden que el nombre de su padre no sea borrado de entre las familias de Israel. Y ellas quieren recibir una herencia porque es la herencia del padre lo que les va a sustentar, a sostener. Van a tener ingreso a través de esa herencia. Entonces, Dios dice que es justo lo que están pidiendo. Y el movimiento feminista de ahora reclama cosas que no tienen que ver con derechos para la mujer, que prácticamente está haciéndole daño a la mujer. ¿Por qué? Porque somos iguales ante la ley. Tenemos los mismos derechos ante la ley. Pero el reclamo parece de la tercera o cuarta ola del feminismo de ahora es que quieren tener una superioridad sobre el hombre. Se han dado casos en que la mujer denuncia al hombre y eso es suficiente para juzgarlo y condenarlo, aunque sea mentira lo que ella haya acusado al hombre. Entonces, incluso en algunos países, si una mujer acusa a un hombre de acoso sexual sin haber tal cosa, las leyes de ese país le creen a ella y lo juzgan y condenan a él por acoso sexual, aunque no haya habido tal cosa, simplemente por la palabra de la mujer. Entonces, eso realmente pues no es justicia, ni para el hombre ni para la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer se puede volver más intrigosa. Y no digo la misma mujer, sino la mujer en general. Gracias a Dios por nuestras mujeres como esta que tengo aquí, que ha mantenido su femineidad a través de las décadas que hemos estado viviendo juntos. Y eso inspira al varón a esforzarse más por su mujer, porque la ve que es decente, que es honrada, que es trabajadora, cuidadosa de su casa. Entonces uno se esfuerza por mantenerse libre de pecado, libre de tentaciones, de no andar buscando otra mujer, porque, bueno, ¿para qué buscar a otra mujer si la que tiene uno en casa es lo mejor que puede tener a su alcance? En cambio, las otras mujeres que son no liberales, sino libertinas, y que acusan y que reclaman derechos que no existen, que fueron sacados de la manga, que como si los hubieran hecho aparecer de la nada. Entonces, esos reclamos que hacen solo le están haciendo daño a la mujer.
No vamos a hablar mucho de eso porque no es el tema, ¿verdad? Nosotros estamos con algo que sucedió acá en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números, el capítulo 27, donde estas mujeres pidieron algo que era justo y era igualdad ante la ley. La misma ley de Dios estaban pidiendo a ellas que fueran tratadas con igualdad como a los hombres. Entonces Dios dice, es justo lo que piden, y entonces les propone que les den también una heredad, una parcela a ellas. Y después establece Dios ahí una forma de tratar este asunto en caso de que se volviera a repetir. En el 8 al 11 dice: y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Ese es el caso, o esa es la forma en que se va a tratar un asunto así. Que primero los herederos legítimos, los herederos inmediatos, los hijos varones. Después, si no tiene hijos varones, entonces la hija o las hijas que tenga el que muere, el que fallece. Y si no tiene hijas tampoco, entonces a sus hermanos. Sí, a los hermanos a sus hermanos, a los hermanos del fallecido. Y si no tiene hermanos, entonces a los hermanos de su padre. Obviamente, pues el padre tampoco está allá. Entonces a los hermanos del padre. Y si no tuviere parientes así de cercanos, entonces se establece, ok, el pariente que sea más cercano a ese le toca la herencia. Él puede redimirla. ¿Se acuerdan el caso que está más adelante? Pues no hemos llegado ahí. Pero el caso de Ruth y Noemí. Ruth salió, Elimelec, el esposo de Ruth, y los dos hijos, Kelión y Mahlón, salieron a una tierra extranjera, de extranjeros, y vivieron allá por un tiempo, pero dejaron su propia heredad. Entonces había hambre, había sequía. Entonces se van a otra tierra, a Moab, y allá fallecen Elimelec y los dos hijos de Noemí. Y entonces regresa ella a su herencia. Ella, como mujer viuda, tenía el derecho de la propiedad, de la heredad de su esposo, Elimelec. Entonces ella vino de regreso y Ruth vino con ella. Entonces ella se amparó a las leyes de Israel. Entonces Noemí está reclamando, viene a la propiedad de su esposo, que por estar fallecido y los hijos también, entonces la heredad le corresponde a ella. Y entonces ya empieza la historia de Ruth, pero es otra historia. Seguimos aquí con la siguiente parte de este capítulo. Josué es designado como sucesor de Moisés. ¿Tienes algo? Bueno, aquí vemos que Dios respalda los derechos también de las mujeres, ¿verdad? Y pues sabemos que ellas tuvieron fe, ¿verdad? Estaban seguras de su proposición, pues de lo que ellas iban a pedir. Y dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que
Dios nos bendice con toda bendición, dice en Hebreos 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? Así que tenemos que saber también pedirle a Dios, ¿verdad? Porque Él desea que le pidamos más las cosas espirituales, que todo lo que le pidamos sea llevándolo a lo espiritual, ¿verdad? Dice Santiago 4:2-3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, dice, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que, ¿qué nos dice Mateo 6:33? Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Que lo busquemos a Él primero y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Él. Sí, eso sigo. Fuiste cierto. En el 12, ¿verdad? 12. Josué es designado como sucesor de Moisés. Jehová dijo a Moisés, sube a este monte Abarín y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojo de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. ¿Tienes algo? Oh, sí. Bueno, pues vemos, ¿verdad?, que aquí Moisés no fue a la tierra prometida, ¿verdad? Y pues solamente la vio de lejos. Y vemos en Deuteronomio 5:29, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuesen bien para siempre? Así que Dios nos dice siempre en su palabra que tenemos que obedecer sus mandamientos para que nos vaya bien. Y vemos cómo ahorita el mundo, cómo se encuentra, ¿verdad? Porque no quieren obedecer a Dios, ¿verdad? Hay tantas cosas que estamos viendo ahorita en el mundo, porque el mundo quiere hacer sus propias cosas, ir por sus propios caminos. Así que tenemos que obedecer a Dios para que nos vaya bien. Amén. Aquí está, Dios le dio un castigo a Moisés, siendo que él era un siervo fiel durante todo el tiempo, pero Dios estaba estableciendo una enseñanza. Dentro de esas analogías que estaba estableciendo Dios, de esos simbolismos y todo eso, esas metáforas, él primero le dijo le dijo a Moisés, ve y golpea la roca, una roca que estaba ahí delante de ellos, en el monte Sinaí. Y el agua, dice, y la roca dará aguas en abundancia para que beban todos ellos. Entonces, algunos pastores dicen que eran entre 3 y 5 millones de israelitas los que salieron de Egipto, poniéndole nada más 3 millones, o sea, siendo conservadores y decir que eran 3 millones, entonces eran muchísimos, y aparte tener ganados, muchas familias, todas las familias tenían un poco de ganado, ya sea ovejas o cabras o reses o burros y camellos, caballos. Entonces todas esas manadas que tenían requerían de agua también. Entonces Dios le dice, porque se quejaron contra Moisés, danos agua.
Entonces va con Dios y Dios le dice, golpea la roca que está ahí delante de ustedes y el agua y la roca dará agua. Y Moisés va y la golpea la roca y entonces sale un borbotón de agua. No es un chorrito de agua, ¿no? Como en algunas películas lo enseñan. Fue un borbotón de agua, un chorro grande, grueso, que empezó a brotar de esa roca. Y como si Dios hubiera hecho un pozo a través de la roca y brotó agua y estuvo corriendo el agua ahí durante 2 años que estuvieron en el monte Sinaí. Entonces, después cuando ya iban de camino hacia la tierra prometida, bueno, que estuvieron casi 2 años ahí en el Sinaí, y cuando ya iban hacia la tierra prometida, llegaron a un lugar y tampoco había agua. Entonces pues, se volvieron a quejar contra Moisés, y entonces Moisés va y consulta a Dios. En ese momento que Moisés consulta a Dios, la hermana de Moisés y de Aarón había muerto, María. O en algunas versiones dicen Miriam. Pero había muerto, había fallecido María, era mayor que Moisés y que Aarón. Entonces estaban dolidos, estaban sentidos, y escuchar las quejas del pueblo de Israel los hizo ofuscarse mucho más. Entonces cuando fueron ante Dios, y Dios le dijo a Moisés, ve y háblale a la roca de nuevo, ahí está esa inmensa roca que está ahí delante de ustedes. Háblale, y la roca dará agua, y beberéis y se saciarán todos y las bestias que tienen. Pero Moisés, aparentemente, es lo que yo he llegado a pensar, estaba dolido de la muerte de su hermana y estaba molesto de tantas quejas del pueblo de Israel. Y se acordó, más bien que poner atención, se acordó de lo que había pasado con la roca anterior. Era una roca, era una mole inmensa, grandísima la roca. Entonces se acordó de la primera vez que fue y golpeó la roca y la roca dio agua. Entonces se quedó con esa idea. No puso atención a que Dios le había dicho, háblale a la roca. O tal vez lo entendió, pero en el camino hacia donde estaba esa roca se fue encendiendo el enojo que traía. Entonces, cuando ya llegó a donde estaba la roca y todos estaban atentos a él empieza a regañar al pueblo de Israel y empieza a hablarles rudamente. ¿Les hemos de sacar agua de esta roca, rebeldes? Y lo puso ahí de manera suavecita, para que no viéramos aquí palabras más fuertes. Pero les dijo a ellos, rebeldes, y les dijo, ¿les hemos de sacar agua de esta roca? O sea, ya no puso a Dios delante. Se puso él y Aarón delante del pueblo, como si ellos lo estuvieran haciendo. Y además la imagen que Dios o el simbolismo que Dios estaba estableciendo es Jesucristo es la roca de nuestra salvación, el fundamento de nuestra fe, la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Jesucristo es la roca que seguía en la columna de fuego y de nube al pueblo de Israel y los guiaba. Entonces, el primer simbolismo era que la roca iba a ser golpeada. Nuestro Señor Jesús iba a ser golpeado, azotado, maltratado, insultado y crucificado y muerto en la cruz. Entonces ya fue golpeada la roca. Ahora ya en este tiempo, después de la resurrección del Señor, ya no tenemos que volver a golpearlo. Ya todo lo que tenemos que hacer es hablarle. Y entonces
la respuesta viene. La respuesta del Señor viene. Y como mencionó Gloria en el versículo que dice que no sabemos pedirle a Dios, que si supiéramos pedirle, Él nos concedería las peticiones de nuestro corazón, pero por no saber, porque pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites, por eso muchas de nuestras peticiones no son respondidas. Entonces, Moisés cometió ese error. Y era clave ese error. Era establecer qué es lo que iba a pasar con la roca. La primera vez fue golpeada, la segunda vez hay que hablarle a la roca, al Señor Jesús, el que estuvo con Israel en el Antiguo Testamento y el que está con la iglesia hoy en el Nuevo Testamento, la iglesia cristiana gentil, que no cierra las puertas a los judíos, a ninguna etnia. El Señor Jesús no es solamente para los judíos, el Señor Jesús es para todos, judíos y gentiles. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesús, Él abrió la puerta para que también nosotros tuviéramos acceso a las promesas hechas a Abraham, que son para Abraham y su descendencia. Su descendencia es un singular, su descendencia es el Señor Jesús. En el Señor Jesús se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. Y entonces cualquier promesa hecha a Abraham, en el Señor se cumple, el Señor Jesús. Y nosotros ya tenemos esa disposición. Ya no podemos, no debemos golpear la roca. Es un insulto a Dios querer golpear de nuevo la roca. Entonces ya no es así. Tenemos que confiar que al orar estamos entrando en comunión con Dios y que Él nos escucha y Él va a responder conforme a nuestra petición o conforme, en realidad es conforme a su voluntad. En ocasiones va a ser nuestra petición y en ocasiones no va a ser esa petición. La respuesta de Dios siempre va a ser conforme a su voluntad. A Pablo, ¿qué le dijo? Ya no me pidas, bástate mi gracia. Moisés le volvió a pedir, por favor, Señor, déjame entrar con ellos a la tierra prometida. Y Dios le dijo, basta, ya no me molestes con eso. Te dije que no ibas a entrar y no vas a entrar. Entonces Moisés ya se resignó y Moisés, siendo hombre como era, un hombre humilde, aceptó la voluntad de Dios. Pero sí lo vemos con ese deseo de entrar con ellos a la tierra prometida. Entonces aquí le está diciendo en esta parte, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Y eso lo pueden ustedes repasar un poco más adelante y también en Deuteronomio 3, 23 al 27 y 32, 48 al 52. Ahí lo pueden encontrar. Entonces vemos que ya Dios le dice, no vas a entrar, más vale que vayas pensando en esto. Desde ahí le dice, desde el monte de Abarim te voy a dejar ver la tierra, pero no vas a entrar, no vas a cruzar el río Jordán. Y luego el 15 del 15 al 17. Dice, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Comentario? No, pues hay que
tener nuestros pastores, ¿verdad? Que no seamos ovejas sin pastor. Recuerde siempre de congregarse, ¿verdad? Y obedecer como siempre nos ha dicho Dios en su palabra, ¿verdad? Obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestros padres, obedecer a nuestros patrones, bueno, los que tengan, ¿verdad? Así que todo se trata de obedecer, ¿verdad? Hay que obedecer en todo a nuestro Dios. Y no, pues, sí. Lo que les dije hace un momento, Moisés era un hombre humilde, manso, dice ahí, más que todos los hombres de la tierra. En la escritura así lo menciona. Entonces, cuando Dios le dice, no vas a entrar a la tierra, Moisés acepta y dice, entonces, escoja, o sea, ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón delante sobre la congregación. O sea, él dice, ok, yo no voy a entrar, pero van a necesitar a alguien que los introduzca, que los lleve y que los saque de aquí y los lleve allá, los introduzca en la tierra prometida y que salgan y hagan las guerras que hicieron, alguien que los dirija en todo lo que van a hacer al entrar en la tierra prometida. Entonces ahí está diciendo Moisés, ok, aceptado, Señor, pero pon a alguien, por favor, pon a alguien que vaya delante de ellos. Vamos a leer hasta el 20. Tú vas a leer hasta el 20. ¿Dónde está? 18 al 20. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Nada. Pues ok. Dice que Dios puso a Josué, ¿verdad? Para que toda la congregación le obedezca, ¿verdad? Así que eso es lo hermoso de Dios, ¿verdad? Que nos enseña a obedecer. Y pues, bueno, ya lo último, ¿verdad? Donde dice que Moisés obedeció y puso las manos en Josué para darle el cargo, ¿verdad? Y pues él obedeció allí. Moisés obedeció. Moisés pues ya conocía a Josué. Todo el pueblo conocía a Josué, que era servidor de Moisés. Pero Moisés estaba contento con eso. Josué, estaba contento con eso, con servir a Moisés, el gran líder del pueblo de Israel, el hombre, el profeta, que desde entonces no había habido otro igual a Moisés. Entonces Josué estaba contento con eso. Aparentemente él no pensaba tomar el liderazgo, él no quería tomar el liderazgo, no se sentía capaz de hacerlo, porque veía que los zapatos de Moisés eran demasiado grandes para él. Entonces él no estaba buscando eso, se conformaba con ser el siervo de Moisés, pero tenía esa actitud, ese espíritu de servicio al pueblo de Israel. Entonces, todo ese servicio que le hizo a Moisés lo fue capacitando para luego servir al pueblo. Él vio los ejemplos de Moisés, de cómo venía un problema y Moisés se postraba en el suelo orando a Dios, pidiendo dirección o pidiendo clemencia o pidiendo que tuviera misericordia del pueblo, intercediendo por el pueblo de Israel, las rebeldías que habían tenido. Entonces, ya lo había visto Josué y era su ejemplo a seguir, Moisés, y era lo que él quería,
seguir el ejemplo de Moisés, nada más en cuanto a su relación con Dios, pero no quería tener el cargo de Moisés. Y eso lo vamos a ver más adelante, porque se le anima a Josué. Moisés lo anima y le dice, anímate, tú vas a repartir el pueblo, no temas, no desmayes, el Señor va a estar contigo. Y lo vamos a ver, o sea, fue mucha insistencia para que tuviera valor, para que se esforzara. Entonces, ese es el indicio, el indicativo de que Josué no se sentía capaz de llevar ese trabajo a cabo. Entonces, pero, pues como dijo Dios a Moisés, o sea, no vas tú solo, prácticamente es lo que le está diciendo Dios a Moisés. Cuando vayas a Egipto no vas tú solo, yo voy contigo. Y a Josué le está diciendo lo mismo. No vas tú solo, yo voy contigo. Y le dice, le enfatiza, tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Tú los vas a introducir, tú les vas a repartir la tierra. Entonces, el hecho de que se hayan mencionado la insistencia de que se esfuerce, de que sea valiente, de que se anime, de que no desmaye, de que mantenga la ley de Dios, que la lea día y noche, que medite en ella día y noche. Todo eso es insistencia que le hicieron a Josué, es un indicativo de que él no se sentía capaz. Pero puesto que fue entregado el cargo por el mismo profeta de Dios, el mismo siervo de Dios, el más manso de toda la tierra, y que Dios mismo empezó a hablar con él, con Josué, entonces no le quedó otra más que aceptar y confiar en que era Dios el que estaba haciendo la obra y no él. Entonces, dice el 21, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces iba a ser ungido como sucesor de Moisés. Y delante del sacerdote Eleazar, que ya Aarón había muerto y había quedado su hijo. Entonces le dice, él va a consultar el Urim a través del sacerdote Aarón, del sacerdote Eleazar. Él va a consultar a Dios a través de Eleazar. Pero él, por el dicho de él, dice, saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él. El 22 dice, y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y le puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. ¿Algún comentario? No, pues eso que ya lo había dicho, de que ahí pues Moisés no le quedó otra más que obedecer, ¿verdad? Y darle el cargo a Josué. Así que pues es lo que necesitamos todos, ¿verdad? Obedecer. Y es la forma en que Dios ha actuado siempre, incluso hoy dentro de la iglesia, después del establecimiento de la iglesia en Pentecostés. Es Dios quien da los cargos y también es Él el que los quita todavía aún en nuestro tiempo, en la época o en la era de la iglesia, la era estos 2000 años desde que fue establecida la iglesia hasta hoy. Es Él el que establece el cargo, en el cargo a una persona, y es Él el que la quita.
cuando alguna congregación, la persona que dirige está haciendo su voluntad, entonces, aunque prospere, Dios no está allí. Y se dan casos. ¿Qué fue lo que pasó cuando dijo el Señor? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y luego que dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. No, perdón, me fui por otro lado. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios? ¿No predicamos tu evangelio? Usted sígale poniendo esas cosas que hacen de un ministerio falso. Y dicen, ¿no hicimos esto y aquello en tu nombre? Lo que están diciendo, Señor, nos funcionaba, por eso lo hicimos, porque nos funcionaba. Y el Señor, ¿qué dice? Bueno, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo malo, pues, que alguien haga algo porque le funciona. Pero dentro de esas actitudes o esas predicaciones está predicando algo falso, algo que no tiene que ver con el Evangelio. Y yo les tengo que insistir, por ejemplo, el Evangelio de la prosperidad no tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesús. La confesión positiva no tiene que ver nada con el Evangelio de nuestro Señor Jesús. El hecho de decir, declárelo y acéptelo, no tiene que ver con el Evangelio del Señor Jesús. O cuando dicen la ley de atracción, usted confiese algo y eso va a venir. Usted lo va a atraer con su palabra. No tiene que ver nada con el Evangelio del Señor Jesús. Porque el verdadero Evangelio es hablar acerca de la obra de nuestro Señor Jesús y no de cómo vivir nosotros cómodamente. Es una falsedad decir, somos hijos del Rey, no merecemos nada. La gracia de nuestro Señor Jesús es gratuita. El don de la salvación es gratuito. No hicimos nada para merecerlo y menos para ganarlo. Es algo gratis, eso significa gracia. Es un don, un regalo, algo que se recibe como regalo. Entonces, decir eso, que soy hijo del Rey y que por eso merezco lo mejor, que soy un siervo del Señor y por eso debo ser hospedado en un hotel de 5 estrellas y recibir la comida en un restaurante de lujo y que me lleven en limusina a donde me van a hospedar. El Señor Jesús nunca hizo eso y Él era el único Hijo de Dios, el único que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Y Él no reclamó tales reverencias, Él no reclamó tal distinción. Él sabía que la tenía y que era suya, pero no la reclamó aquí en la tierra. Entonces el Señor Jesús estableció quién era Él y en esa fe de nuestro Señor Jesús no es fe nuestra, es fe de nuestro Señor Jesús. Es una fe que Él puso en nosotros, una fe que ni andábamos buscando, una salvación que ni pensábamos en ella. Sin embargo, Él vino y nos la dio. Cuando nosotros respondimos, sí, Señor, creo en ti, es porque nuestro nombre estaba escrito desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero. Que si no hubiera estado su nombre allí, no hubiera usted respondido en absoluto. Entonces, gracias a Dios porque Él se tomó el tiempo de escribir nuestro nombre en el libro de la vida.
O sea que desde allá, desde antes de Adán y Eva, él ya conocía el nombre de Virgilio González Martínez, el de Gloria Margarita Calderón Marioni, el de usted, cual sea su nombre. Él ya lo conocía, ya lo tenía escrito. Y si respondimos fue por eso, porque Él tuvo misericordia de nosotros para apuntarnos en ese libro de la vida. Ahora tenemos que apegarnos a la enseñanza de nuestro Dios para estar siempre en armonía con Él. Cierto que tenemos pecado, pero ese pecado no nos aparta de nuestro Dios. Mancha nuestra comunión con Él. Los que somos afectados somos nosotros, pero la herencia, ¿qué dice la Escritura? Incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es la herencia que Dios nos da. A esa herencia nos tenemos que estar aferrando. Es una herencia, ya es nuestra. Tenemos que tomar posesión de esa herencia. Entonces pensemos en eso. Aquí está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, está el Espíritu Santo de Dios. Pecamos, yo me contamino, pero el Espíritu Santo no. Se entristece por lo que yo hago, pero Él no se contamina. Ni la herencia que me dio se contamina. Sigue siendo incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Incorruptible no se echa a perder, no se descompone. Incontaminada no puede ser contaminada con nada, ni con mi pecado que ya no es costumbre, ya no es práctica. No se ensucia con mi pecado. Inmarcesible no se marchita, sigue siendo tan rozagante desde que el Señor Jesús la puso a nuestro alcance hasta hoy. Amén. En el día que la puso en mí, en ella, en usted, y que seguirá siendo sin marchitarse, seguirá siendo fresca, seguirá siendo pulcra, como siempre, hasta que el Señor Jesús nos llame o hasta que el Señor Jesús regrese. Entonces, ya está Josué establecido como sucesor de Moisés. Siguieron las enseñanzas de Dios, la dirección de Dios, y Moisés establece a Josué en el cargo poniéndole las manos encima. No le está dando ningún poder. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando en Josué. Entonces lo que hace Moisés es entregarle su cargo al ponerle las manos a Josué encima. Se lo entrega. Que así debería ser en todas las iglesias. Darle un cargo a alguien que ya lo está haciendo, que ya lo está practicando dentro de la iglesia. Entonces se establece un diácono, ok, ya está trabajando como diácono. Ya está haciendo el trabajo, ok, lo mereces, ya está cumpliendo. A un pastor, ok, ya está trabajando como pastor. ¿Por qué no darle el cargo? Ya lo está haciendo. Y así Josué, ok, pues ya está trabajando con Moisés, siguiendo toda instrucción de Moisés. Entonces, ¿por qué no darle el cargo? Ya que Moisés no va a estar, ¿quién mejor que Josué? Así que en eso termina el capítulo, donde Moisés pone las manos sobre Josué y le da el cargo. Y fue una enseñanza directa de Dios, una instrucción directa de Dios. Pues terminamos. Bueno, pues terminamos. Espero que comparta este video, que lo comparta ahí con sus familiares, sus conocidos, y recuerde, ¿verdad? Es una semillita que usted está sembrando, ¿verdad? Y ahí con sus conocidos. Y póngale like también. Recuerde que si usted comparta, entre más los comparta y más les ponga like, ¿verdad? Estos videos llegan a
a otras personas para que conozcan del Evangelio, conozcan a nuestro Dios, ¿verdad? Y pues así, pues ya terminamos este video. Sigan orando por nosotros y bueno, recuerden de pedirle al Padre, ¿verdad? Como hijos, pero pedirle sobre todo las cosas espirituales, ¿verdad? Así que gracias que está ayudándonos, ¿verdad? A compartir estos videos y que Dios les bendiga y les conceda las peticiones de su corazón. Muchas gracias. Bendiciones. Bye bye. Dios les bendiga. Bendiciones.